Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a orar para iniciar el estudio de esta mañana. Bendito Dios, Padre Santo, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Padre, por la vida que tú nos has dado hasta este instante, Señor, disfrutando de tus bendiciones, disfrutando de todo lo que tú nos das, disfrutando principalmente de tu amor y tu gracia, que es la que nos mantiene, nos fortalece y nos da vida, Padre. Agradecemos esta oportunidad de estar delante de ti y queremos que tú en esta mañana nos dirijas, que tu Espíritu Santo se haga cargo de este tiempo que hemos apartado para estar congregados, para aprender de ti, para escuchar tu palabra, para adorarte, para ministrarte también, para darte gloria y adoración por medio de nuestra adoración, por nuestros cantos, nuestras alabanzas. Te agradecemos todo lo que has hecho, todo lo que tenemos y también por todo lo que no tenemos. A ti sea toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos entonces en el libro de los Hechos. Sí, el libro de los Hechos. Vemos entonces que Pablo están a punto de perecer. Recordemos que el barco se despedazó en el mar, ya no quedó nada. A prueba de ello es que menciona que se agarran algunos de ellos lo que pudieran para poder mantenerse a flote y de esa forma no se ahogaran, y llegaron a una isla llamada Malta. Esta isla, hermanos, se menciona que es una provincia de Fenicia. Yo creo que si recordamos, sabemos un poquito acerca de Fenicia. Esta no era una comunidad griega, sino era de Fenicia. Sí, Fenicia es una de las civilizaciones muy antiguas que se menciona en la historia humana, ¿sí? Y que trajo mucha cultura al mundo actual. La escritura tan solo viene los fenicios, la navegación, o sea, muchas cosas vienen de estos civilización, hermanos, esta civilización llamada Fenicia, ¿sí? Y ahí es donde llegan el apóstol Pablo, ¿sí? Analicemos un poquito qué sucede. Esta isla menciona que está a 96 kilómetros del sur de Cilicia, ¿sí? Se desviaron, la tormenta los desvió, fíjense. Fueron desviados por 2 semanas en la tormenta y ¿saben cuántos kilómetros se desviaron del objetivo al cual iban a ir, a Roma? Se desviaron 930 kilómetros. Se desviaron de esa dirección. ¿Por qué se desviaron tanto? Por la tormenta a la cual se enfrentaron. Y no solo fue una, fueron varias tormentas, hermanos, las que se enfrentaron en este viaje. Aquí podemos ver la mano poderosa de Dios que protegió y se cumplió lo que Dios había dicho al apóstol Pablo por medio de un ángel, que ninguna de las personas de la tripulación que iban con él iban a perecer, sino que todos se iban a salvar, solo que el barco sí iba a ser una pérdida total, y así fue. Así fue como se mencionó, como le dijo el ángel al apóstol Pablo. Comentábamos entonces que estas palabras dadas por el ángel al apóstol Pablo y luego él dirigirlas a la tripulación o todo el grupo de personas que estaban en el barco, pues fue un gran refrigerio, ¿no? Usted que hubiera sentido cuando ve usted la tormenta y que ve que todo no hay salida porque está en medio del mar, no hay tierra, no hay nada, y además de una densa oscuridad porque no se veían las estrellas ni la luna, estaban en oscuridad total.
¿cómo se sentiría usted cuando llega y escucha estas palabras? Un ánimo y fortaleza. De hecho, mencionan que no habían comido también, y Pablo los anima a comer después de 14 días que llevaban sin proveer alimento. Imagínense cómo estaban con 14 días sin comer alimento. Una situación complicada, difícil, ¿no? Y sin embargo vemos aquí cómo Dios cumplió su palabra, protegió al apóstol Pablo. Aquí entonces vemos que Dios tenía un propósito para con el apóstol. ¿Cuál era el propósito para el cual el apóstol Pablo iba para Roma, hermanos? ¿Cuál era? Sí, ¿no? Bueno, pues desde un principio, cuando hubo su conversión, pues el mismo Señor Jesucristo le dijo que tenía que ir a dar testimonio ante reyes y gobernantes prominentes, ¿no? O sea, eso era como que el propósito. Ok, sí, gracias. Por ahí dejé una tarea, no sé si la hayan cumplido. De hecho, todavía no terminamos el libro de Hechos, pero si hicieron algo o llevan algo, pues me gustaría que compartieran. ¿Se recuerdan lo que dejé? 2 tareas dejaste. Bueno, sí. Dejé una de la que hicieron un pequeño resumen, ¿no? Del libro de los Hechos, con cuestión de que qué les había llamado la atención, inclusive qué habían aprendido, ¿no? Ustedes, bueno, yo aprendí muchas cosas, ustedes me imagino que también, me imagino que también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue lo que les llamó la atención a ustedes de este libro? A ver, Bueno, pues sí, efectivamente, hola, Dios te bendiga. Sí, como usted dice, la verdad, pues ya lo había leído, pero no lo había profundizado como lo hemos hecho aquí en la iglesia. Y sí, ahora sé que es un libro histórico, fue escrito por Lucas, uno de los acompañantes del apóstol Pablo, igual en los viajes misioneros, Bernabé, que fue médico de profesión y que fue un testigo ocular de todo lo que él mismo pues presenció, ¿no? O sea, por eso igual escribió el Evangelio de Lucas. Entonces, pues para mí todos los hechos fueron importantes, ¿no? Como decía el pastor, más bien eran los hechos del Espíritu Santo, porque en sí él fue el que hacía todos los milagros, el que obraba a través de los apóstoles, a través de la iglesia. Y pues para mí fue importante, o es importante, el saber cómo inició la iglesia primitiva. Porque una vez, por ejemplo, me dijeron, es que ustedes los cristianos salieron de nosotros los católicos, cuando ni siquiera es así. O sea, tan solo poner el libro de los Hechos, o sea, cuál fue la iglesia que realmente fundó el Señor Jesucristo, porque él fundó el cristianismo. O sea, entonces, para mí el día de Pentecostés me recuerda mucho, a lo mejor a mi conversión, pero en el sentido de que, pues sí, viene el Espíritu Santo y te llena por completo, ¿no? Y a lo mejor cada quien lo experimentó de manera individual, pero por lo menos yo cuando recibí al Señor, o sea, comenzaron a brotar lágrimas de mi ser. Yo ni siquiera sabía el por qué, hasta ya mucho más después. Entonces, en ese momento pues sentí como una carga tan pesada que yo traía, fue liberada. Entonces, el día de Pentecostés pues sí es un día pues muy importante para el inicio de la iglesia, y como el Señor Jesucristo les dijo que se esperaran hasta ese momento para comenzar a predicar el Evangelio, y como pues Pedro fue el que predicó más a los judíos, pero Pablo fue el apóstol precisamente de los gentiles, ¿no? Cuando por ejemplo están en el concilio y quieren judaizar a los nuevos creyentes, a los gentiles, ¿no? Le dicen que ya no era necesario circuncidarse o cumplir la ley de Moisés, porque ya la salvación es por medio de la fe, o sea, por medio de la gracia que Dios dispuso a través del Señor Jesucristo. Entonces, también
distinguir porque en ese momento estaban siendo perseguidos los cristianos, ¿no? O sea, había mucha persecución, se tenían que esconder, o como por ejemplo cuando a Pablo lo tuvieron que bajar en la canasta, o sea, como que todo eso me lo imagino. Y una de las cosas que sí me llamó la atención es como en ese entonces ellos sí estaban unidos en un mismo sentido, ¿no? O sea, inclusive vendían sus cosas para cubrir las necesidades de otros, ¿no? O sea, vendían sus casas, todo esto. Entonces estaban en un ánimo realmente, o sea, lo que el Señor Jesús pues, nos manda a hacer, ¿no? En esos tiempos pues, muy difíciles. Y por ejemplo, a mí otro punto que sí destaqué aquí en mi resumen fue de que a mí me gustó cómo Pablo en Atenas va y pues sí, con los atenienses, va con los filósofos estoicos y los epicúreos de ese entonces, y me gusta la forma en que él les predica el evangelio, o sea, también como hace una defensa en ese momento. Entonces digo, wow, yo quisiera tener esa, a lo mejor esa, o sea, como que esa de saber pues defender, ¿no? El evangelio, pues, pero de manera sabia, ¿no? O sea, no así por las palabras, porque sí. Entonces eso es como que lo más destacado de mí. Ok, muchas gracias. Hermana, Lupita. Ciertamente, pues sí, es muy interesante todo lo que vimos. Sí, exactamente, yo ya había tomado el estudio del libro de los Hechos en el instituto, pero por eso de que no vuelve uno a repasar todos los apuntes y todo, pues siempre fue importante para mí. Y por ejemplo, yo recuerdo haber estudiado ese libro, pero aquí cuando en lo que hemos estado estudiando, que se resaltó el de cómo fue enseñado y por quién el apóstol Pablo, para mí eso fue sorprendente, para mí eso fue nuevo, y fue pues algo muy hermoso, muy bonito, porque saber que Jesucristo mismo, como dice la Escritura, por medio de una visión, ¿no? Pero Jesús mismo enseñó al apóstol Pablo y qué había de decir, ¿no? Y eso quedó para mí muy, que cuando lo enseñaste, para mí fue algo bien sorprendente, porque cuando la otra vez que estudié, pues no, o sea, eso no recuerdo haberlo visto y si no, pues no puse atención, no lo sé. Pero de todo este libro, como bien decía Fanny, cuando iniciamos, empieza la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Empieza Lucas a redactar la enseñanza, o sea, de lo que fue Jesús, ¿no? Hasta pues, su muerte y crucifixión y las palabras que dijo, de que pues, no podían hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo y entonces recibirían el poder, ¿no? Y eso también fue algo que nosotros lo hemos leído, yo lo había leído y todo así, pero exactamente, sin el Espíritu de Dios no hay esa autoridad, no hay ese poder para poder enseñar, para poder predicar, para poder servirle al Señor. O sea, es tan importante el Espíritu Santo y aquí lo marca muy, muy bonito, ¿no? La llenura del Espíritu Santo y esa equivocación que teníamos de pensar que de ahí venían las lenguas, pero las lenguas espirituales, cuando ahí pues nos está hablando que no son lenguas espirituales, sino son idiomas, ¿no? Y que todo eso fue con un propósito, porque después esos que estuvieron ahí iban a predicar el evangelio a cada lugar donde fueran, ¿no? Y también pues que cómo empieza en este libro, el primero que anda predicando pues es el apóstol Pedro, ¿no? Y ya después en el llamado del apóstol Pablo,
pues que fue algo, una conversión total, después de ser el perseguidor, después de ser el que martirizaba, ahora ser el que predique, el que Dios use tanto para predicar quién fue Jesucristo o quién es Jesucristo. Entonces, sí, la verdad es que me gustó mucho. Sí, hice mi resumen, aquí lo tengo. Gracias por toda esta enseñanza. No estuvimos toda la semana. Aquí está mi escrito de los Romanos, el primer capítulo. Solo pude hacerlo, escribirlo una sola vez, todo el capítulo. Pero aquí está. Fui obediente, aunque hubiese querido más, pero no estuvimos toda la semana. Pero aquí está mi tarea. Muchas gracias. Exactamente, sí, se dejó la transcripción del libro de los Romanos. Hermanos, ¿por qué es importante hacer esto? Para mejor aprendizaje y comprensión de la palabra de Dios. ¿Usted lo hizo, hermanita? Sí, pero solamente me quedé como hasta el versículo 16 del primer capítulo. Y de esa escritura que hicieron, ¿podrían compartir qué aprendieron o qué vieron interesante, qué les llamó la atención, qué vieron del apóstol Pablo al dirigirse a esta iglesia en Roma, al inicio de su presentación, su saludo y todo lo demás? ¿Qué les pareció? Pues ¿Qué les llamó la atención? Ya con más seguridad también el apóstol Pablo, ya con todo diciendo que es apóstol de Jesucristo, ya sin divagos, sino ya con esa autoridad que él ya tenía, ¿no? Y pues conocemos, bueno, sí hemos leído el libro de Romanos, tal vez no estudiar capítulo por capítulo, pero es un libro bien hermoso, donde ahí tan solo con ese tenemos todas las ordenanzas de los demás, ¿no? Es donde nos marca que ya así definitivamente esto sí, esto no, y eso ¿no? Así. Sí. Entonces es bien bonito. Gracias. Bueno, yo sí, igualmente, no terminé de escribir todo el capítulo de WhatsApp. Sí, como dice la hermana Lupita, uno lo ha leído, pero igual no se ha como que detenido, ¿no? Para escudriñar así a profundidad todo eso. Sí, efectivamente, pues el apóstol Pablo es quien escribe esta carta a la iglesia de los romanos, y obviamente pues sí, ya se presenta como apóstol del Señor Jesucristo, ¿no? Y pues como comienza a decir que el evangelio es poder para nosotros, para aquellos los que creen, ¿no? Y es locura para los que se pierden, ¿no? O sea, el evangelio es poder de Dios. Y algo que sí me gusta en el primer capítulo es cómo comienza a sí, o sea, hacer precisamente esa defensa, ¿no? Porque como dice que las personas han cambiado la gloria de Dios por imágenes o cuadrúpedos, ¿no? Que han olvidado, que han dejado a Dios, pues sí, verdadero, al Dios de la Biblia, y que se han entregado sus pasiones, lo que está sucediendo, pues, y qué ha sucedido a través de la historia, ¿no? Pero que ahorita pues sí ya va en un aumento, pues muy, ¿cómo se llama?, impactante. Entonces, pues ahí también explica cómo Dios, pues, por qué los entrega a la inmundicia, porque pues no reconocen, ¿no? O sea, no nos humillan ante Dios. Pues sí, eso es prácticamente lo que estuve leyendo. Sí. Bueno, gracias, hermanos. Bueno, le voy a explicar algo del apóstol Pablo. A lo mejor precisamente muchos desconocen que Pablo fue nieto de Jaliel. ¿Jaliel quién fue? Jaliel fue uno de los preeminentes rabinos de aquel tiempo.
Entonces Pablo obviamente que venía por, y después de ahí, Gamaliel fue el nieto, no Pablo, fue Gamaliel, fue el nieto de este rabino. Y obviamente que Pablo llega a bajo los pies de Gamaliel, y este hombre pues instruye a Pablo en todo esto, ¿sí? En Hechos. Hechos, como les decía, no es carta doctrinal, sino que es un libro histórico. En Romanos, la primera carta de Romanos empieza con un saludo, ¿ah? Y Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Y ahí nos está hablando de una revelación natural. Eso así se le conoce la carta de Romanos. La revelación natural de todo lo que tú decías, ¿no? De que cómo Dios permite o Dios ha entregado. Ahora, hay que entender un punto aquí muy importante. No es que Dios los haya entregado, ¿eh? Ajá. O sea, se escribió esto así aquí en Romanos, que Dios los entregó. ¿Por qué? Porque recordemos que esta Biblia, la que tenemos acá, es traducción de traducciones, ¿sí? Obviamente que para que hizo esta versión, él pone eso, es que Dios los entregó, ¿sí? Sino que no es así, sino que el hombre mismo se ha entregado. ¿Sí me explicó? Entonces, luego, el primer capítulo de Romanos habla de una revelación natural. Así se le conoce. Como la teología sistemática, así se conoce como una revelación natural, ¿sí? Y recordemos que por eso muchos dicen que Romanos no tiene teología sistemática. Por supuesto que tiene teología sistemática Romanos, ¿sí? Porque te da una forma de doctrinas. Te da la doctrina acerca del pecado, de la gracia, de la justificación y de todo eso. ¿Sí, hermano? Gracias. Bien, les agradezco mucho el interés que han tenido para poder cumplir con las tareas. Muchas gracias les doy a las dos, porque es la única forma como podemos comprender la palabra de Dios poco a poco y saber cuál es el propósito. Aquí, en el caso de la carta al apóstol, a los romanos del apóstol Pablo, pues es que la dirige con un propósito, ¿sí? Y abarca diferentes temas, diferentes asuntos de importancia, ¿no? Algunas personas dicen que es toda la doctrina del cristianismo está escrita aquí, en este libro de los Romanos, ¿no? Y lo toman como la base principal para fundamento teológico de la iglesia cristiana, ¿sí? Sí, hay muchas cosas que hablan sobre el fundamento de la iglesia cristiana, las enseñanzas, la teología, ¿sí? Y que también, bueno, de hecho fue el único libro, o se puede decir que es el libro que no está para aclarar ciertas cosas que los romanos lo entendían junto con los gentiles, porque más adelante el libro de Romanos se dirige a los romanos, pero hablando de sí mismo, de su pueblo, de los judíos, de los gentiles, del propósito de Dios para con los gentiles, para con los judíos, y las responsabilidades que tiene uno como cristiano. En los últimos capítulos de Romanos, del capítulo 12 en adelante, lo que se espera que hagamos como siervos de Dios, como hijos de Dios, ¿no? Y es interesante, las demás cartas del apóstol Pablo tienen diferentes propósitos. Creo que ya les comenté, la carta, también quedó pendiente una tarea de el testimonio de Pablo, que está en otras cartas que él escribió. Está en Corintios, está en Efesios, está en Efesios, me parece que también, ¿sí? En Gálatas también, ¿sí? Habla, pero ahí lo menciona con diferentes propósitos. Él da su testimonio, ¿sí? Y enfatiza ciertas cosas que en otros lugares no las enfatiza. Por ejemplo, cuando dice que es
instruido por Gamaliel, que viene de la tribu de Benjamín, y todo ese tipo de cosas. Describe cómo dónde viene, para demostrar su autenticidad, y que era judío y que pues no era un falso apóstol, como nosotros, por ejemplo en el caso de Corinto se menciona que había otros apóstoles, ¿sí?, que andaban infiltrando ideas desviando de la iglesia, ¿sí? En Gálatas pues también había otros apóstoles, también eran judaizantes que querían meter que la gente o la iglesia pusiera en práctica las costumbres de la ley, ¿no? Y cosas así, hermanos. Y en este caso el libro de Romanos es de mucha enseñanza, y pues si ustedes notan, casi todas las cartas que él escribió tienen muchas similitudes unas con las otras. Habla a veces de las mismas cosas, pero dirigidas a otros asuntos, a otros puntos, ¿sí? Es interesante que ustedes puedan empezar a leer las cartas del apóstol Pablo. Me imagino que sí las han leído, pero a veces como que no tenemos el enfoque, o sea, lo leemos nomás así, no tenemos la visión de poder captar el sentido, el propósito, la razón por la cual se escribieron las cartas, ¿sí? Es interesante eso. ¿Para qué es interesante? Porque debido a eso se evita uno el decir cosas que no son correctas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita acabamos hablando del libro de Romanos, donde dice que Dios los entregó, ¿no? Es una forma de expresar, una expresión donde dice que Dios los entregó, ¿no? Pero se tiene que analizar exactamente qué pasó con esa expresión, o por qué dice esa expresión, ¿no? Entonces, y así evitemos malas interpretaciones de la palabra de Dios, como se ha llevado hasta la actualidad. A veces de textos sacados de su contexto, pues crean teologías, crean doctrinas más bien, y las asientan como verdades, cuando no son verdades, son únicamente ideas de cierta persona que apoya sus ideas. Busca un texto para apoyar sus ideas, y además aquí lo dice, y por eso lo estoy diciendo yo, porque tengo ese apoyo, ¿no? Pero se olvida de todo lo demás. Por eso les voy a repetir, es importante conocer los propósitos, las razones del apóstol Pablo, en este caso las cartas del apóstol Pablo, para que así no haga una mala interpretación de lo que él menciona, lo que él dice, ¿sí? Entonces es importante, y sobre todo, hermanos, porque recordemos que las cartas del apóstol Pablo, hermanos, son especialmente dirigidas a las iglesias, ¿sí? Y nosotros somos iglesia de Dios, nosotros no somos judíos. No quiero decir que no es importante el Antiguo Testamento o la ley y cosas así, no estoy diciendo eso, sino que lo que el apóstol Pablo dejó en sus escritos, en sus cartas, son la base para que nosotros tengamos nuestras doctrinas enfocadas a lo que Dios quiere, como iglesia, porque somos iglesia, no somos judíos, ¿sí? Como algo igual que me llamó tanto la atención de los hechos, es de que igual dice que esta enseñanza era para Teófilo, ¿no? Y digo, todo esto estaban escribiendo para enseñarle a Teófilo, porque era el sucesor de Judas, ¿no? Y digo, y ahora todo esto es para enseñarme a mí, ¿no? Así yo lo tomé, ¿no? De que digo, esta enseñanza era escrita para enseñarle a Teófilo, porque él no sabía de cómo los discípulos que habían andado con Jesús, como el mismo Judas, ¿no? Pero ahora que él que iba a ser el sucesor, bueno, pues primero tenían que enseñarle y hablarle de lo que los otros ya sabían. Y digo, ya, así ahora se queda todo esto para mi enseñanza. Pues es para nosotros, hermanos. Pues sí. Para nosotros, el mismo el apóstol Pablo dijo que todas las cosas se escribieron
son como ejemplos amonestadores para nosotros que vivimos al fin de los tiempos. Así lo dice. Fue, por ejemplo, que a los corintios fue para los corintios porque estaban pasando por esto y sucedía esto y por eso se les dijo esto, pero y ahora yo lo tomo para mí, porque ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Sí? O sea, por eso es que es para nosotros también, pero en ese tiempo fue escrito para ellos con un propósito. Así es, hermanos. Pues poco a poco vamos a ir profundizándonos en los libros, en las palabras de Dios principalmente, que abarca toda la escritura, no nomás las cartas de Pablo, sino que todo. Es importante, hermanos, porque todo el libro es un solo libro, no son separados. Se separó porque se escribieron en diferentes épocas, diferentes personajes, diferentes idiomas, inclusive con diferente cultura, ¿sí? Entonces, pero todo conforma un solo libro, y todo eso conforma la palabra de Dios, que Él es el autor de ella. Hizo que alguien la escribiera. ¿Sí saben cuántos hombres escribieron la Biblia, hermanos? 40 personas. Ajá. Entre ellas pastores, me refiero a pastores de cuidador de ovejas, ¿no? Reyes, como David, campesinos, también, ¿no? Cosas así, personajes importantes y personajes de poca importancia, ¿sí? También, ¿no? Escribieron y formaron parte del canon de la escritura que hoy tenemos en las manos y que hoy podemos disfrutar de todo eso, ¿no? La Biblia abarca un promedio de 3.500 años, hermanos, y fue escrita en un periodo de 1.500 años, ¿sí? ¿Sí me explico? La Biblia abarca 3.500 años, pero fue escrita en un periodo de 1.500 años, ¿sí? Por diferentes personajes, ¿sí? Entonces, pero todo forma toda la Biblia está conjugada, toda la Biblia tiene un propósito, ¿sí? Y todo tiene una hilación, un hilo, un plan. Y al final del día, de toda la escritura, se cumple con el plan de Dios. El plan de Dios, ¿cuál era al principio? Hacer que un jardín donde la humanidad viviera en un hermoso país, en un hermoso lugar, ¿sí? Disfrutando de todas las... Adelante, pasa, cuidado. Entonces, así empieza, buenos días, bienvenidos, así empieza la escritura, con el Génesis, con la creación, haciendo un lugar hermoso para la humanidad, ¿sí? El libro del Apocalipsis, ¿cómo culmina? Con la realización de ese plan de Dios, de al principio al fin, es la culminación de ese plan, ¿sí? Entonces toda la vida tiene un propósito, desde el inicio hasta el final, ¿sí? Y ahí en ese libro, en la Biblia, está todo lo que tiene que ver con ese plan, con ese propósito de Dios, ¿sí? Y no tratar de nosotros, pues, que imaginar cosas que no vienen o que no son dentro de la palabra de Dios, ¿no? Y es importante, como dice la hermana Lupita, por ejemplo, en el libro de los Corintios, la carta de los Corintios habla de las divisiones, ¿sí? Que decía uno: yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Silas, otro a Cristo, otro a Pedro, y había división. Yo en la actualidad, hermanos, la iglesia está dividida. Eso es lo que deberíamos pensar todos como iglesia, todos, no nomás aquí, sino todas las iglesias, y de analizar qué es lo que divide. Porque unos dicen que son pentecostales, otros bautistas, otros metodistas, otros, en fin,
otras denominaciones, muchas denominaciones, pero realmente es el propósito de Dios que esté dividida en diferentes denominaciones. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no, y como mencionaste tú, hermanita, la iglesia estaba unida, vendía sus propiedades, vendía sus cosas, se apoyaban unos a otros para que no tuvieran necesidades. Hoy en la actualidad no sucede eso. No sucede eso. Sí, sí. De verdad, hace un rato igual platicaba con mi esposo de eso, de que le digo, fíjate, la iglesia de los Hechos, cómo estaban unidos, todos y tenían todo en común y era el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo gozo, nadie tenía más que otro, porque como decía hace un rato mi hermana Fanny, todo lo vendían y todo para apoyarse unos a otros y todo, de todos, ¿no? Y le decía yo a mi esposo exactamente ahora que nos fuimos, qué difícil uno que está acostumbrado a vivir así, estar conviviendo con mucha gente, ¿no? Y le decía a mi esposo, pero ahí aprendí igual algo, porque no nos gusta que los jovencitos estén haciendo cosas que no están bien y que uno vea y se quede callado, ¿no? Entonces uno a fuerzas reprende, o sea, no hagas esto porque está mal, o no gritan tan fuerte porque se siente mal y le digo a mi esposo, qué difícil sería, como en la iglesia de los Hechos todos estaban en el mismo sentir y vivían bien felices. Y en algún momento nosotros, así como iglesia, nos sentimos dichosos y felices y contentos, como cuando participamos de los alimentos y estamos aquí todos unidos, platicando y todo. Ay, ya ni quisiera yo regresarme a casa. Está tan bonito sentirnos aquí acompañados y estar con ese gozo y esa alegría y todo. ¿Y qué pasa cuando cada uno se va para su casa? ¿Y qué pasa cuando las convivencias con otra gente y que no nos parecen las cosas? Nada nos parece, y sabe por qué en mi caso lo digo y no con orgullo, porque estamos al pendiente de la vida de los demás. Y lo que debemos hacer es estar al pendiente de nuestra propia vida. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi mente, en mi cabeza? Y dejar de ver, o sea, ellos no van a cambiar porque yo les diga, deja de hacerlo. Al contrario, sabemos que el pecado está a la defensiva y que las cosas malas están a la defensiva. Y que no porque yo les diga al contrario, creo en esa persona un gran resentimiento. Por eso hasta para eso debemos de tener el tacto para hablarles con amor a la gente. Si queremos que respondan con amor, debemos hablar con amor. Pero si queremos imponer, siempre que nos han querido imponer algo que a fuerzas tienes que, por eso la palabra de Dios pues es para, si tú quieres, para todo el que cree. Si tú crees, por supuesto que la salvación es tuya. Si tú quieres, aquí está, este es el camino correcto, si tú lo deseas. Pero nosotros como humanos, es que tienes que hacer esto y tienes que portarte bien, cuando el que convence pues sabemos que es Dios. Y nosotros lo que nos queda, si queremos impactar a la demás gente, es hablarle con amor, y es verlos con amor, y es así demostrar el amor de Dios. Así es, entonces tenemos que cuidar esa parte, hermanos. Dice el apóstol Pablo que mientras haya divisiones entre ustedes, ¿no son ustedes carnales? Pregunta el apóstol Pablo. Dice, voy a hablarle como hombres, no como hombres carnales, sino como espirituales. ¿Por qué? Porque había divisiones. No las entiendo. Y si volvemos esas palabras, las vertimos a nuestro tiempo, no somos carnales. Somos carnales porque hay divisiones, hay pleitos entre nosotros, porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa, y así estamos en una. Y donde está el cuerpo de Cristo que
debe estar unido. Dice que cuando a alguien le duele algo, el cuerpo se contribuye con todo eso. Así ¿Y ahora dónde está? Ese no. Sí. Pues, miren, les voy a explicar algo muy importante, el porqué de las divisiones dentro del cristianismo. Yo creo que les he dicho que hay dos posturas teológicas. Y obviamente que las dos posturas teológicas son bíblicas, ¿no? ¿Sí ha oído hablar usted acerca de la teología de los del camino? pues el Señor también. Permítanme. ¿Qué enseña la teología del camino? ¿Y qué enseña la teología de los creacionistas? ¿Sí ha oído hablar acerca de la teología de los creacionistas? No. Bueno, esta teología de los creacionistas se estudia en el instituto. Por eso uno tiene mucho cuidado a qué instituto va teológico, ¿no? Bueno, en la teología de los creacionistas se dice que en 6 días literales Dios creó todo el mundo, como habla en Génesis, ¿no? En esta teología se cree, donde dice, porque en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. En esa teología se dice que el Espíritu de Dios volaba como paloma. Entonces, en esta teología se cree que son 6 días, los creacionistas. La teología del camino dice que no puede ser así en 6 días, literales, sino que pueden ser 6,000 años. En cada 1000 años, Dios fue creando algo. Pero fíjense, aquí lo interesante de eso, que las dos posturas son cristianas. Las dos son cristianas, ¿sí? Pero le digo, es ahí donde uno debe entender. Ahora, no nada más la división está dentro del cristianismo, hermanos, de las denominaciones. Les voy a explicar algo. También dentro del catolicismo romano hay divisiones. Hay como 6 grupos de catolicismo romano, ¿sí? Y obviamente, ¿quién es el que ha hecho todas estas cosas? Obviamente que es el mismo hombre, por la filosofía. Lo que yo ahorita les decía al principio, ¿no? Mucha gente, pues, por ejemplo, ¿verdad? Pues es la Biblia satánica y tiene el emblema de la cabra, ¿verdad? Y todo esto, ¿sí? Pero en sí piensan que los primeros capítulos de la Biblia satánica o la primera edición de la Biblia satánica, piensan que va a empezar a desenmascarar al diablo como tal. No, sino que ahí empieza a hablar acerca de puro humanismo, hermanos, que tú eres tu propio Dios, que tú tienes derecho a vivir, que tú tienes derecho a hacer y deshacer con tu vida, ¿sí? Esa es la primera y la segunda edición. ¿Dónde ya empieza? Ya es en la tercera y cuarta edición de la Biblia satánica, es donde ya empieza a hablar acerca de los conjuros y acerca de los pactos con el diablo. O sea, fíjense cómo Satanás, por eso dice Pablo, que no ignoremos sus maquinaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan la primera edición, si tú la lees, te habla de cosas así que dices, qué interesante, ¿no? Pues quiere decir que si yo quiero sobresalir, que yo vine a esa tierra no para sufrir, sino que para vivir gozosamente, para disfrutar de los placeres de la vida y todo eso. Obviamente, como yo les decía hace rato, si tú no eres una persona madura, si tú no eres bien fundamentado dentro de lo que tú crees, esto viene y te mueve, ¿sí? Ahora, como dice el hermano Ricardo ahorita, ¿no? Precisamente la Biblia, hermanos, que como yo se lo dije hace rato, tenemos la traducción de traducciones de la Biblia, ¿sí? Obviamente, ¿qué pasa aquí, hermano? Lo que estamos viendo. Obviamente que el apóstol Pablo pone en sí en los primeros días el cristianismo, de qué manera lo estaban viviendo y cómo lo vivían. Dice ahí en Hechos que todas las cosas las tenían en común, que iban y vendían las posesiones. ¿Y a quién se los llevaban? El dinero. Dice la Biblia, dice la Biblia que estas personas llevaban el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran personas que sabían administrar los bienes materiales, ¿no? Bueno, vamos a ver la necesidad de tal hermano, pues aquí está para apoyar. Pero ¿qué pasa el día de hoy, hermanos? Desafortunadamente, el día de hoy, ya la mente del ser humano está tan contaminada, la mente del ser humano ya está tan distorsionada, hermanos, que ya no se puede, de verdad. Seamos también realistas, ¿no?
El día de hoy, hermano, ¿qué sucede, no? Si yo agarro y pues voy a empezar a hacer bien mi casa, gracias a Dios, Dios ya me bendijo. Lo primero que la gente dice, no, pues como tiene una iglesia, y ahí está viviendo la gente, ¿no? Cuando realmente no se dan cuenta que yo tengo un trabajo del cual yo me sostengo, del cual recibo las bendiciones de parte de Dios, ¿no? Pero le digo, entonces las divisiones las hace desafortunadamente el mismo hombre, es quien va haciendo todas estas divisiones. ¿Quién hizo la división en la iglesia de Corintio? Los mismos seres humanos, ¿no? Porque ellos decían, no, sabes que yo soy de Pablo. No, pues sabes que yo soy de Cefas. No, pues yo soy de Apolos. Y el más acertado dijo, no, pues sabes que yo soy de Cristo, ¿no? Yo no soy de ningún hombre, yo soy de Cristo, ¿no? Entonces es eso, hermanos, que lo que sucede dentro del cristianismo al día de hoy. Obviamente el cristianismo en sus inicios se inició bien. En Nicea, en el año 380, en los concilios que hubo, fue cuando vino la división, ¿no? ¿Sí? Un día les voy a hablar acerca de los padres de la iglesia. ¿Cómo fue? ¿Por qué los padres de la iglesia y a qué padre de la iglesia se condenó por empezar a meter cosas dentro del cristianismo que fue perjudicando al cristianismo? ¿Ah? Sí, hermano. Gracias. Sí. Bien, hermanos, pues eso es interesante. Afortunadamente el tiempo se nos va, se acaba, y quisiéramos más tiempo poder disfrutar de estudiar la palabra de Dios, pero no es así, ¿verdad? Por eso les comento que es importante que todos hagamos la tarea, las tareas que se dejan, para que eso tengamos más aprendizaje sobre esto, ¿sí? Ahorita pues no se concluyó el libro de Hechos, por estar analizando cosas que también son importantes de acuerdo a lo que hemos comentado, hemos estudiado, ¿sí? Pero vamos a seguir entonces para la próxima semana. Esperemos que se concluya y empezamos el libro de Romans. Si quieren darle otra escritura, pueden hacerlo, van a aprender más. O sea, repetirlo no les va a afectar, les va a beneficiar, ¿sí? Les comentaba, hermanos, a los que no han venido, la tarea es vamos a empezar el estudio de los Romanos, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, y la tarea es del capítulo 1, escribirlo en su cuaderno como una plana. Estoy dejando que sean 3, 4, 5 planes, ¿sí? Escribí solamente el primer capítulo, pero lo van a hacer quitándole los versículos. O sea, no van a poner versículo 1, versículo 2, versículo 3, sino corridito. Y antes que se me olvide, ¿se acuerdan que yo les comenté que les iba a mostrar quién fue la persona que dividió la Biblia en capítulos y versículos? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, ya tengo el dato. Sí lo tenía la vez pasada, pero ahorita lo tengo, déjenme buscarlo y eso los comparto ya para terminar esto, ¿sí? El hombre que dividió, o la persona que dividió, fueron dos personas. Primero una persona llamado Esteban Langton, fue un teólogo católico, un teólogo católico, y esto fue ocurrido en el año 1207 a 1228. Ese fue un obispo que dividió en capítulos la escritura, ¿sí? Y esto fue en París, Francia, ¿sí? Ahora, el personaje que lo dividió en versículos, ¿sí? Fue Esteban Langton, que escribió en el siglo XVI mediante
dividió en versículos, hermanos, la escritura. ¿Sí? Dos Esteban, Sí. el primero Esteban y el otro Esteban también. Ok. Entonces, tu maestro fue Robert Steinberg. También fue católico. En aquel entonces solamente existía la Iglesia Católica. Sí, fueron obispos, personajes que dividieron la Biblia en capítulos y en versículos. ¿Para qué lo hicieron? Para mejor entendimiento y encontrar ciertos textos de una manera fácil. Pero esto también fue contraproducente porque eso llevó a que ocuparan ciertos textos de la Biblia para poder apoyar ciertas ideas de ellos mismos o interpretaciones de ciertos personajes para apoyar. Agarraban un texto y decían, pues aquí dice esto y yo voy a enseñar esto en base a ese texto, y sacaban el texto de su contexto, y por eso es que se está dejando, hermanos, que se transcriba los capítulos de la Biblia para que vayamos viendo, analizando capítulo por capítulo lo que está diciendo el escritor. En este caso el escritor del libro de los Romanos fue el apóstol Pablo, y al hacerlo esto vamos a entender la idea de lo que está diciendo capítulo por capítulo. Vamos a hacerlo por capítulo para que sea más fácil, porque son 16 capítulos de Romanos. Si lo hacemos no vamos a acabar en un día. Entonces, a hacerlo poco a poco para poder ir entendiendo, analizando poco a poco el libro de los Romanos, que es el que vamos a iniciar. Si pueden hacerlo, sería muy bien, ¿sí? Para aprendizaje de la palabra de Dios y comprender lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y no sacar texto de su contexto y rectificando ideas quizás que se han enseñado que son equivocadas, hermanos. Y no es que el fin de debatir, discutir, no es eso, no. Créanme que a mí me costó trabajo, hermanos, desechar lo que yo había aprendido. Yo fui testigo, cuando ustedes no saben, yo fui testigo de Jehová, y convertirme al cristianismo no fue fácil, no me fue muy fácil. Fue una situación complicada, difícil, porque yo tenía ya 20 años dentro del testigo de Jehová, y dejar esas ideas equivocadas no fue fácil. ¿Y cómo pude quitarlo? Por medio de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra de Dios, pero sin solamente la pura escritura, sin leer otras cosas. Haciendo mi devocional de la escritura diario fue lo que me llevó a sacarme todas esas ideas. Solamente leerla, estudiarla, meditarla, y eso fue lo que me descubrí de la divinidad, descubrí del alma, del infierno, en fin, de todas las cosas que ellos enseñan equivocadamente. En base a la palabra de Dios descubrí que no era cierto, y aceptar esto no fue fácil. Se los digo que no es fácil, y se los comento por qué. Porque si alguno de ustedes tienen ciertas ideas que no se conformen a lo que dice la palabra de Dios, sé que no les va a ser fácil aceptarlo, y van a batallar ustedes. Pero si siempre me han dicho esto, si me dijeron esto, ¿por qué ahora dice que no es cierto? ¿Por qué la palabra de Dios no aprueba esto? Pues se van a encontrar con eso, hermanos. Se los quiero decir anticipadamente, se lo van a encontrar. Pero ¿qué importa? ¿Es seguir la palabra de Dios o seguir enseñanza de hombres? Enseñanza de Dios, ¿no? La palabra de Dios, no enseñanza de hombres. Entonces, les animo a que lo hagan, hermanos, ¿no? Si es que pueden hacerlo. Vamos a orar entonces, ¿sí? Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres bueno, Padre Santo. Nos permites estar unidos, congregar, entender tu palabra, disfrutar de tu presencia, porque al estudiar tu palabra, analizar, pues vemos lo que tú has dejado para nosotros, y nos enseñas, Padre Santo. Nos enseñas, somos guiados por tu Espíritu Santo, es el que obra en nosotros y que nos ministra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñaría las cosas y nos recordaría las cosas que hemos aprendido de ti, Padre. Te
Agradecemos que este lugar sea ocupado para precisamente eso, para enseñar tu palabra a las personas, Señor, y que por medio también de las redes sociales mucha gente, Padre, llega al conocimiento de ti, de conocerte a ti, Padre Santo, y que tengan una relación, o que tengamos todos una relación contigo, Padre Santo. Que ese es tu mayor deseo, de que tengamos una relación personal contigo, Padre. A ti sea toda la gloria y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.